el Banco Central y el Ministerio de Planificación y Finanzas conjuntamente anuncia una medida específica que es la modificación de la tasa de cambio que venía teniendo la economía venezolana. La tasa de cambio que va a tenerse a partir del 1 de enero con el nuevo convenio firmado entre el Banco Central y el Ministerio de Planificación de Finanzas es la unificación de la tasa de cambio que teníamos en 2.60 y 4.30 a 4.30, manteniendo lo que es las operaciones que se tienen a través del sistema SIDME que controla y maneja el Banco Central. Esta decisión nos va a permitir una simplificación del manejo de esta situación y no tenemos duda que va a tener una serie de consecuencias en términos de la misma economía nacional, de lo que van a ser las inversiones que se van a hacer a lo largo del año 2011 y 2012 y cuyos efectos pensamos que van a permitir cumplir con las metas que ya veníamos alcanzando y superando en el año 2010 con un crecimiento relativamente pequeño en una tendencia que ya cambió su rumbo para un crecimiento, como lo explicábamos en la presentación que se hizo del presupuesto el 15 de octubre a la Asamblea Nacional, de un 2%, con una inflación en un rango entre 23 y 25% y unos precios petroleros de 40 que significan la prudencia del gobierno en términos de la variabilidad que tienen esos precios en el contexto mundial. Con esta medida creo que vamos a seguir unificando criterios en términos de la tasa cambiaria que corresponde al Banco Central y al Ejecutivo Nacional conjuntamente para tener un crecimiento como lo teníamos previsto en el presupuesto, en la ley de presupuesto y endeudamiento que se presentó a la Asamblea. Gracias. María Eugenia Domínguez de YBKE Mundial. Ministro, en horas de la mañana podemos observar en algunos publicaciones periódicas anuncios de sectores de la oposición, de supuestas debates económicas, de llamaban textualmente un deslave financiero en Venezuela. ¿Cuál es su opinión? En realidad, cuando uno, y aquí en el Banco Central hay muchos compañeros que le hacen seguimiento a estas opiniones, y en el Ministerio de Finanzas, en el Instituto de Estadística, y valdría la pena que quienes opinan de esa manera revisasen lo que eran las predicciones que tenían a principio de año. La inflación, presidente del banco, algunos estimaban que iba a llegar a entre 40 y 45, parece que allí se equivocaron. Las tasas de crecimiento negativas que hablaban igualmente, y fíjense lo que ocurrió durante el año 2010. La tasa de cambio se fijaba de manera arbitraria a partir de unos mecanismos electrónicos que fueron detectados por los estudios del Banco Central y el Gobierno Nacional, y eso fue corregido precisamente con la creación de este sistema SIDME que ha venido funcionando desde el momento en que lo comenzó a operar el Banco Central, y tenían precios de una tasa de cambio absolutamente artificial. Con esto y con las leyes que aprobó la Asamblea Nacional, no hay duda que permitirán que el proceso de regulación del sistema financiero, particularmente en lo que concierne a la actividad de algunas instituciones que tenían intereses cruzados en el campo del mercado de valores, del sistema de seguros y del sistema bancario,
y en la medida en que se vaya a aplicar y se aplique, porque ya está aprobado como una ley orgánica el nuevo sistema financiero, muchas de esas formas de operación que se tenían, que afectaban la tasa de cambio, evidentemente que van a estar controladas no solamente por la acción del gobierno, sino por lo que es el comportamiento de la economía, ya entrando en una fase de recuperación neta, como lo hemos visto sucesivamente en estos meses. Entonces, la utilización de esa fraseología que provoca imágenes, realmente ya la veíamos nosotros desde el año 2009 con la avalancha financiera y cuáles eran los intereses que defendían esos sectores. Deberían estos sectores, en vez de seguir haciendo ese tipo de pronóstico, tratar de participar de una manera activa en el proceso económico nacional. Y no tenemos duda que, a pesar de la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano con estos compañeros, damas, caballeros y sobre todo niños afectados por las lluvias y el cambio climático y lo que ellos preveían que ocurriese en la crisis eléctrica. Yo recuerdo cuando el vicepresidente Elías Agua Milano estuvo en el Guri, cuando la altura de la represa de la presa hidroeléctrica llegó a su máximo de casi 271, él mostró un cartelón, creo que era del 6 de abril del 2010, donde decían que había un colapso. Ese es el tipo de lenguaje que ellos utilizan, colapso, deslave, pero deberían preocuparse más de la producción antes de esas predicciones agoreras que afortunadamente ni el pueblo venezolano rechaza, y el aparato productivo, como lo hemos señalado en algunas cifras, constatan que la veracidad de los hechos. Las cifras desmienten absolutamente estas predicciones, como las han venido haciendo a lo largo de estos años. Entonces, esa fraseología se la dejamos a estos personeros que se ocupan de predecir el futuro de una manera catastrófica, y en cambio el gobierno nacional y el pueblo venezolano y también la Fuerza Armada, que hay que hacer un reconocimiento, porque sin el concurso de la organización social de nuestro pueblo y la acción de la Fuerza Armada a partir del liderazgo del presidente Chávez, no se hubiera podido enfrentar ni una crisis eléctrica en el año 2010, ni la previa crisis financiera que empezamos a observar en el año 2009, donde el mismo presidente asumió el papel protagónico en cuanto a respetar los derechos de los usuarios del sistema bancario, como ahora directamente en la crisis que ha producido las lluvias y los damnificados que tenemos actualmente. Entonces, dejemos a ellos que en esa especie de masoquismo intelectual sigan haciendo ese tipo de predicciones, mientras la mayoría de los venezolanos nos dedicamos a construir un país, porque evidentemente que parece que el proyecto que tienen es regresar al pasado, una cosa que nunca va a volver porque el pueblo no lo va a permitir, como lo demostró en abril del 2002 y sucesivamente a través de los procesos electorales que ha vivido el país. Y en ese sentido, entonces, en vez de palabras de esa naturaleza, nos dedicamos a construir un futuro que seguramente será para beneficio de la mayoría de los venezolanos.